CME Online presenta, en su sección de Historia y Anécdotas en Ciencias de la Salud, a nuestra invitada Diana Judith Hernández Puerto. Historia de la bacteriología. Anthony van Leeuwenhoek fue el primero en descubrir a las bacterias con un microscopio construido por él mismo. En otros tiempos, se pensaba que las bacterias aparecían por generación espontánea a partir de la materia inerte. Leeuwenhoek publicó su descubrimiento más o menos en 1683, pero aún así, tuvieron que pasar muchas generaciones de químicos y biólogos para que se demostrase que las bacterias se reproducen unas a partir de otras, como todos los seres vivos. Hasta que en el año de 1860, Louis Pasteur describió el origen bacteriano de algunas enfermedades infecciosas y de los procesos de fermentación. Fue en ese punto cuando podría decirse que inició el desarrollo de la bacteriología. Robert Koch diseñó en 1876 un procedimiento de inoculación de bacterias en un medio nutriente para cultivarlas y estudiarlas, de acuerdo a unos postulados que él ideó. Logró aislar al agente etiológico del carbunco, la bacteria Bacillus anthracis. En 1880 se inició el conocimiento científico de la inmunidad frente a las bacterias. Pasteur descubrió que el Bacillus anthracis, cultivado a una temperatura entre 42 y 43 grados centígrados, pierde toda su virulencia tras varias generaciones. Y más tarde se descubrió que los animales inoculados en estas bacterias debilitadas eran resistentes a la infección. Un método fundamental para estudiar las bacterias es cultivarlas en un medio líquido o en la superficie de un medio sólido de agar. Los medios de cultivo contienen distintos nutrientes que van desde azúcares simples hasta sustancias complejas como la sangre u otro medio de enriquecimiento. Otro concepto importante e intrínsecamente relacionado a la bacteriología que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que es esencial para el estudio de la bacteriología, aunque también de otras ciencias como la medicina, son los métodos de esterilización. La importancia de estos procedimientos radica en la acción biocida, eliminación de cualquier organismo vivo, del agente o técnica usada. Los métodos de esterilización pueden ser por medios físicos o por procedimientos químicos. Los métodos de esterilización son usados para evitar la diseminación del material biológico por el laboratorio y otras áreas, pero sobre todo para proteger a las personas. También son usados en la industria para asegurar la calidad de sus productos, generalmente alimenticios y cosméticos. Incluso todas las personas, al tomar medicinas mientras estamos enfermos e incluso lavarse las manos, se está usando un método de esterilización. La bacteriología se torna entonces como una ciencia muy importante para la salud, ya sea de humanos o animales, puesto que el buen uso de los conocimientos microbiológicos pueden llevar a un nivel muy avanzado, ya sea de prevención o cura de enfermedades. Esta profesión no es solo el conocimiento microbiológico. Los bacteriólogos tienen también el deber de saber y manejar adecuadamente los niveles de sustancias del organismo. Volvamos nuevamente a nuestra historia.
El campo de la bacteriología fue fundado por Ferdinand Koch, un botánico alemán cuyos estudios sobre algas y bacterias fotosintéticas lo llevaron a descubrir muchas bacterias, algunas ya descubiertas como el Bacillus y otras descubiertas por él como Cretotrix polyspora. Koch fue el primero en formular un esquema para la clasificación taxonómica de las bacterias. Louis Pasteur y Robert Koch fueron contemporáneos de Koch y a menudo se les considera respectivamente como los padres de la microbiología y de la microbiología médica. Pasteur en 1859 demostró en una serie de conocidos experimentos diseñados para refutar la teoría de la generación espontánea, entonces bien establecida, que los procesos de fermentación, como ya lo habíamos nombrado, eran causados por el crecimiento de microorganismos. Consolidó así la microbiología como una ciencia biológica. El descubrimiento de la conexión de los microorganismos con las enfermedades se debe al médico alemán Koch, que introdujo a la ciencia de los microorganismos en el campo de la medicina. Identificó las bacterias como la causa de enfermedades infecciosas, como el cólera, el carbunco y la tuberculosis, y del proceso de fermentación en las enfermedades, probando que estas específicas eran causadas por microorganismos patógenos específicos. Koch contribuyó a probar la teoría microbiana de la enfermedad, al ser uno de los primeros científicos en centrarse en el aislamiento de las bacterias en cultivos puros, lo que permitió la descripción de varias bacterias novedosas, incluida Mycobacterium tuberculosis, el agente causante de la tuberculosis. Fue por esto galardonado con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año de 1905. Entre los años de 1870 y 1885 se introdujeron los métodos modernos de la técnica de bacteriología mediante el uso de tinciones y el método de separación de mezclas de organismos en placas de medios nutritivos. Aunque a finales del siglo XIX ya se sabía que las bacterias eran causa de multitud de enfermedades, no existían tratamientos antibacterianos para combatirlas. En 1882, Paul Ehrlich, pionero en el uso de tintes y colorantes para detectar e identificar bacterias, descubrió la tinción del bacilo de Koch, tinción de Ziehl-Neelsen, que poco después fue perfeccionada por Ziehl y Neelsen independientemente. En 1884 se descubrió la tinción de Gram. Ehrlich recibió el Premio Nobel en 1908 por sus trabajos en el campo de la inmunología y en 1910 desarrolló el primer antibiótico por medio de los colorantes capaces de teñir y matar selectivamente las espiroquetas de la especie Treponema pallidum, la bacteria causante de la sífilis. Sin embargo, los trabajos de Pasteur y Koch a menudo no reflejaban con precisión la verdadera diversidad del mundo microbiano debido a su enfoque exclusivo en los microorganismos que tenían relevancia médica directa. Fue hasta finales del siglo XIX, con los trabajos de Martinus Beijerinck y Sergei Vinogradsky, no se reveló la verdadera amplitud de la microbiología. Beijerinck hizo dos contribuciones importantes a la microbiología: el descubrimiento de los virus y el desarrollo de técnicas de cultivo de enriquecimiento.
Si bien su trabajo sobre el virus del mosaico del tabaco estableció los primeros básicos de la virología, fue su desarrollo del cultivo de enriquecimiento el que tuvo el impacto más inmediato en la microbiología al permitir el cultivo de una amplia gama de microbios con fisiologías muy diferentes. Vinogradski fue el primero en desarrollar el concepto de quimiolitotrofia y desde este modo reveló el papel esencial que desempeñan los microorganismos en los procesos geoquímicos. Fue el responsable del primer aislamiento y descripción de las bacterias nitrificantes y las bacterias fijadoras de nitrógeno. El microbiólogo franco-canadiense Félix Dejerel codescubrió los bacteriófagos en 1917 y fue uno de los primeros microbiólogos aplicados. Un gran avance en el estudio de las bacterias fue el descubrimiento realizado por Carl Woese en 1977. Las arqueas presentan una línea evolutiva diferente a la de las bacterias. Esta nueva taxonomía filogenética se basa en la secuenciación del ARR ribosómico 16S y dividía a los procariotas en dos grupos evolutivos diferentes, en un sistema de 3 dominios: arquea, bacteria y eucaria. Y así nace la bacteriología, el laboratorio clínico y el apoyo diagnóstico. Espérenos en nuestra siguiente entrega.